Hola chicos, espero se encuentren bien el día de hoy. Estoy por aquí para hacer un feedback del contenido que ya estuvimos viendo la clase pasada para reforzar lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestro proyecto. Le habla su profe Heidi, profe de matemáticas, y rapidito vamos a empezar para aprovechar el tiempo. Nuestro tema genérico sería los ángulos y nuestra agenda del día de hoy, iniciando con el feedback, recuerdo, sería hablar sobre los conceptos que estuvimos viendo, que fue perpendicularidad, paralelismo, polígonos y diagonales. Recordándole que el tema de los ángulos tenemos ya durante el P1 y parte del P2 viéndolo desde una perspectiva contextualizada, es decir, los ángulos en la vida cotidiana. Y recordando brevemente en la clase pasada las tres preguntas que estuvimos desglosando para darle inicio a nuestro nuevo proyecto que forma parte de nuestro P2. Primera pregunta, ¿alguna vez han pensado en cómo se organizan los espacios en los parques o plazas de su comunidad? Ustedes respondieron en su mayoría, ¿verdad?, para llegar a un consenso de que a la hora de organizar o estructurar espacios recreativos tenemos que tomar en cuenta un diseño, es decir, un plano. En la pregunta número 2 que dice, ¿qué elementos creen que deben tener en cuenta al organizar un espacio recreativo? En este caso estuvimos hablando que a la hora de tomar en cuenta elementos, tenemos primero que identificar qué espacio recreativo vamos a llevar a cabo tomando en cuenta esos conceptos para luego identificar los elementos. Y habíamos quedado de acuerdo que la última pregunta que dice, ¿cómo entiende usted que los conceptos antes mencionados influyen en la estructura de dichos espacios? La íbamos a responder al finalizar de nuestro proyecto, porque luego de desglosado, entonces le estaríamos dando respuesta a esa pregunta. Entonces, viendo rapidito los conceptos nuevamente para luego desarrollar una actividad, tenemos el paralelismo, que el paralelismo no son más que dos líneas que son paralelas, es decir, rectas, pero que nunca se intersectan o que no tienen un punto en común. En este caso tenemos un ejemplo de la vida cotidiana que sería las vías del tren que estamos viendo ahí en pantalla. Continuamos con el siguiente concepto, que sería la perpendicularidad. Aquí tenemos una linda frase que dice, en el mundo de la geometría, las rectas perpendiculares son como dos amigos inseparables que siempre se encuentran en un ángulo muy especial, que es un ángulo recto de 90 grados. Las rectas perpendiculares o la perpendicularidad no son más que rectas que tienen un punto en común, pero que a su vez cuando se cortan forman cuatro ángulos de 90 grados, es decir, cuatro ángulos rectos. O en otras palabras, forman cuatro L gigantes. Ahí podemos ver un ejemplo contextualizado que sería en este caso, unas calles que se intersectan de forma perpendicular. Continuamos entonces con el concepto de polígonos. Dice aquí que los polígonos son figuras geométricas cerradas por rectas que se unen entre sí, formando varios ángulos que son sus vértices. Recordándole que habíamos quedado de acuerdo en que los polígonos no son más que esas figuras que vemos día tras día en nuestro contexto, pero que no la identificamos como polígonos, pero la identificamos como triángulo, como cuadrilátero, como pentágono y así sucesivamente. Recordándole brevemente que los vértices son la unión de dos rectas, ¿verdad? Sería, por decirlo de una forma más cotidiana y coloquial, serían el punto de intersección o donde dos rectas cortan o chocan. Entonces, continuando con el siguiente concepto, sería que son las diagonales. Las diagonales no es más, perdón, que esa línea recta que conecta dos vértices que no tienen un punto en común. Por ejemplo, aquí tenemos una cancha de fútbol en donde vemos la diagonal que va de un extremo a otro, que está identificada con una recta roja. En este caso podemos ver que la recta señaliza dos extremos, dos esquinas, dos vértices que son los que no tienen punto en común. Esa sería la diagonal, esa recta que se traza de un vértice a otro. Entonces, hablamos un poquito también la clase pasada de lo que sería la aplicación de todo esto en el contexto y yo le estuve desglosando un ejemplo de cómo yo haría o estructuraría el diseño de un parque.
Por ejemplo, en el primer punto yo hablaba de que un parque podría tener caminos principales paralelos que se cruzan de manera perpendicular con senderos secundarios, mientras que las áreas ajardinadas o zonas de descanso se organizan de forma poligonal y así sucesivamente. Es decir, para el diseño de una estructura o un espacio recreativo, simplemente tenemos que guiarnos de nuestra creatividad tomando en cuenta estos conceptos. Entonces, para desarrollar esa actividad que tenemos aquí, vamos a darle clic. Vamos a ver. Bueno, de igual forma la tenemos aquí. Vamos a buscarla. Mírenla aquí. Es un juego de memoria tomando en cuenta los conceptos que acabamos de ver. Sería perpendicularidad, paralelismo, diagonales y polígonos. Entonces, van a tomar una carta que va a tener un concepto y van a identificar otra. Bueno, mira, la pegué. Van a identificar otra que es una imagen contextualizada de ese concepto. Si la imagen concuerda con el concepto, entonces se van a quedar así, que lo puedan ver todos. Si es incorrecta, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, las imágenes se voltean para que no puedan verla. Bien, entonces, una vez terminado esta actividad, pasamos con la conclusión. Entonces, dice aquí que en resumen, el uso de conceptos geométricos como la perpendicularidad, el paralelismo, las diagonales y las formas poligonales en el diseño de espacios recreativos contribuye a la creación de áreas bien organizadas, funcionales y estéticamente equilibradas. En otras palabras, tomando en cuenta el preparar un diseño antes, tomando en cuenta estos conceptos, nos va a ayudar a nosotros a elaborar un espacio acogedor, pero que la experiencia para el usuario, ¿verdad? Para el consumidor sea interesante y agradable. Y de igual forma nos ayuda a ver ese concepto tan abstracto de las matemáticas, que son los ángulos, de una forma más contextualizada y poder identificarlo en nuestro diario vivir. Finalmente, me gustaría que me respondan estas preguntas de metacognición para el cierre de la clase. Sería qué aprendimos, cómo lo aprendimos, para qué lo aprendimos. Y luego de que me desarrollen esas preguntas, las vamos a debatir. Si tienen alguna pregunta o alguna duda de algún concepto que le queda aereado, entonces las plantean ahí de igual forma. Y finalmente aquí le presento mi bibliografía. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, este es el momento. Por mi parte sería todo. Me despido aquí. Espero que este breve feedback haya sido de provecho, que sea beneficioso para ustedes, para poder verlo las veces que ustedes necesiten para el desarrollo del proyecto que vamos a trabajar a partir de mañana. Espero que se cuiden mucho y nos vemos en la próxima. Bye.